Buenos días, nosotros nos estamos preparando para ir a Reykjavik. Sí. Hasta el momento hemos estado en Jardarberg, que es como otra ciudad. Estamos como a 40 minutos en autobús, así que vamos a hacer el recorrido hoy en autobús y le vamos a mostrar un poquito cómo es el recorrido en autobús desde aquí hasta Reykjavik. Excelente, vámonos. Vámonos, el día está espectacular, miren. Estamos llegando a la estación de bus, nos toca la 1, que nos lleva hasta Reykjavik. Por acá solo pasa el bus número 1, vamos a esperar un poco a que llegue, mientras tanto, un poco de la vista y vea, say hi. Bueno, mientras tanto esperar el bus, contemplaremos esta vista espectacular. Llegado al bus, pagamos y el conductor rápidamente nos entrega un ticket de vuelta. Nos dirigimos a buscar un asiento. Como pueden observar, el bus se encuentra vacío y nos disponemos a sentarnos donde tengamos una mejor vista. El ticket blanco sirve para tomar otro bus gratis en un lapso de 1 hora. Si se te pasa la hora, pues se debe pagar de nuevo el pasaje. Este recorrido en Google Maps marca un poco más de 30 minutos, pero esto varía de acuerdo al tráfico y a las paradas que realice el conductor. En Islandia no es obligatorio el uso de mascarilla, sin embargo en lugares cerrados se recomienda. Bea en ese momento no lo tenía puesto, sin embargo se lo tuvo que poner porque yo le dije. Hemos llegado a Reykjavik, siendo la capital de Islandia una de las ciudades más visitadas por los turistas, con un atractivo visual impresionante. A partir de ahora le mostraremos un poco más. Ustedes, la majestuosa iglesia de Reykjavik. Casualmente está sonando en este momento. ¡Wow! Nice. La extraordinaria arquitectura de Hallgrímskirkja, la más alta e insólita iglesia de Islandia, se alza en el centro de Reykjavik, magnífica, imponente, haciéndose visible a lo largo de 20 kilómetros a la redonda, llamando al viajero para sorprenderlo con su belleza exótica. Su presencia sobrecogedora y sus formas emuladoras de lava basáltica provocan un asombro y desconcierto a partes iguales. El cielo azul y la luz intensa de primavera con la que nos recibe hoy Reykjavik nos deslumbra y suscita en nosotros una curiosidad que nos empuja a buscarla y penetrar en ella para descubrir sus secretos. Una iglesia distinta, moderna, de 1978, el arquitecto quiso recordar en las fachadas las columnas basálticas. La torre de 78 metros con ascensor permite una buena vista de la ciudad. El interior austero y lo mejor las fotos exteriores y el órgano interno son impresionantes. Es frecuentemente definida como la Catedral de Reykjavik, sin embargo es una iglesia de rito luterano. Como pueden observar, hemos bajado un poquito más y seguimos viendo la magnífica iglesia que se puede ver realmente a lo largo de 20 kilómetros a la redonda. Nos adentramos un poco más a las calles de Reykjavik para mostrarle como turistas lo que pudimos encontrar a lo largo y ancho de todo el recorrido. Se pueden conseguir muchas casas de recuerdos que están libres de impuestos, lo cual es súper importante, ya que ahorrarse un poco de dinero en Reykjavik es grandioso, puesto que tiene una economía un poco fuerte para el turista de a pie. Como esta que podemos ver, que se llama iSmart Souvenir, que contiene todos los recuerdos que puedas encontrar a lo largo y ancho de la isla. Pocos metros caminando hacia abajo encontramos una calle llamada Skólavörðustígur. Suena un poco difícil, pero realmente no lo es la pronunciación. En ella se encuentra Rainbow Street. Se vistió con los colores del arco iris para celebrar el orgullo, que es un signo de alegría y apoyo a la diversidad. La iniciativa está organizada por la ciudad de Reykjavik en cooperación con Reykjavik Pride. Es uno de los muchos festivales que hacen de Reykjavik una ciudad festival cultural y vibrante durante todo el año. El Pride se celebra anualmente desde 1999 y se ha convertido en un festival que atrae hasta 100.000 invitados de todo el mundo. A los lados podemos encontrar diversos restaurantes con comida internacional, lo que lo hace mucho más atractivo para todos los turistas. Hicimos una parada en Reykjavik Street Food para probar algo de la comida que nos tenía para ofrecer. Y bueno, yo me pedí unos fish and chips que son muy famosos en los restaurantes acá en Reykjavik, acompañados con un gajito de limón y unas papas fritas. Está de verdad bastante rico. Y bueno, ya que es muy amante de la sopa, se pidió una sopa de mariscos que contiene, como podemos ver aquí,
camarones, vieira o ostras, también tiene langostas y pescado blanco. Y bueno, realmente estaba muy rico. Ella lo probó, está bastante bueno. Esta sopa está basada en un curry, como en un curry tailandés, bastante bueno. Aquí vemos el famoso muñeco pintado en la calle. Bueno, comenzamos al revés, desde la cabeza a la punta. Y ahí está, vea. Y aquí están los niños aprovechando el muñeco para saltar un poco. Este es el anfiteatro o el lugar donde se hacen los conciertos acá en Islandia. Ahí se presentó Ed Sheeran y me encantaría verlo en algún momento, así que lo esperaremos. Estamos llegando a la costa, de aquel lado se ven unas montañas espectaculares. Es muy icónico y característico ya que todos sus vidrios conforman prismas. ¡Wow! La composición arquitectónica de este edificio es increíble. Bienvenidos a ARPA. Así es por dentro. Aquí se hacen conferencias, conciertos, exposiciones de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Y adentro hay restaurantes. Hay restaurantes, claro. Quiero que vean por arriba. Estos son los prismas, también en el techo. Wonderful. De este lado podemos apreciar los prismas de la ventana y ver la bahía de Reykjavik. Wow. Para finalizar nuestro recorrido a unos metros más allá de Arpa, nos encontramos el Viajero del Sol, que en islandés sería Solfar. Es una escultura de John Gunnar, es un bote de los sueños, una oda al sol, evoca un territorio por descubrir, un sueño de esperanza, el progreso y la libertad. Está ubicada en Sæbraut, junto al mar, en el centro de Reykjavik. Esto ha sido todo el recorrido por el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias.